Somos en este momento 45 personas. Voy a dar unos segundos más. Bienvenido, Licenciado, Italo. es que Mucho gusto. Sí, acabamos de Nancy. terminar la otra clase. Sí, no tenga pena, Nancy. Así me estaban contando. No se preocupe. Con todo gusto. Aquí les espero. No se preocupe. Gracias, Buenas licenciado. noches, Cheli. Igualmente, Italo. Bienvenido. Bueno, somos en este momento 55. Voy a dar unos segundos más. Todavía hay algunas personas pidiendo ingreso. Y comienzo la clase. Gracias a todos los que ya están presentes. Muy buena noche igualmente. Bueno, inicio, estimados jóvenes. Bienvenidos a todos. Muy buena noche. Qué gusto saludarles a todos otra vez. Pues me comentaba que se había tardado un poco la clase anterior. No tenga pena, ¿verdad? Con todo gusto aquí les hicimos un poco de para que ingresaran sin ningún inconveniente, ¿verdad? Voy a publicar en este momento el contenido ya final de este curso con la presentación de este tema, del tema de lo que son garantías constitucionales. Yo les soy bien sincero, ya hace varios años, ¿verdad? Desde hace más o menos 6 años, se hizo una reunión en coordinación y este tema en realidad ya no se incluyó en el programa del curso. Y porque este tema sinceramente está en el curso de Derecho Constitucional. Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo tal vez no para conocer a profundidad el tema, porque realmente sería mentirles, sino que por lo menos saber a qué se refiere, ¿verdad? Tener ese conocimiento previo para que el otro año que ya toquemos estos temas no sea prácticamente en blanco, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer en ese sentido, inicialmente, queridos jóvenes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos del tema de garantías constitucionales, solo permítame que me estén viendo mis ojos. Me quito, miren, lastimosamente antes no tenía que usar lentes, realmente no los uso por el tema de la visión, porque pues sí tengo bien mi visión, pero ya tanto tiempo de utilizar la computadora ya me recarga mucho la vista, entonces se me ponen demasiado rojos. Me los quito por un momento porque como no estoy acostumbrado, que no los uso en todo el día, en realidad solo para leer o para utilizar la computadora, la verdad es que me los quito un momento, ya cuando estoy viendo la computadora se siente bastante la presión, disculpen mi inconveniente. Como les decía, mire, pues, hay un elemento interesante de este punto y por eso es que aún, a pesar de que tal vez el programa no lo contiene, si ustedes ven el libro, el texto posiblemente ya no se encuentra tampoco, pero sí me parece sumamente importante porque es parte de ese derecho dinámico, de ese derecho en movimiento que en todo sentido y en un estado de derecho funciona como un elemento muy, muy importante. ¿A qué nos referimos con el tema de garantías constitucionales? Primero tenemos que hacer en este caso entender el tema, ¿verdad? Entender el tema. Lo que sucede es que en Guatemala, ¿verdad?
Nuestro sistema de justicia basa su desarrollo y especifica su control jurisdiccional y su control constitucional en virtud de la Constitución creada en el año de 1985 y que inicia su vigencia en el año de 1986. Asimismo, ustedes se dan cuenta y lo hemos visto, aparte de la Constitución que fue creada por un órgano extraordinario que fue la Asamblea Nacional Constituyente, también tenemos en ese sentido un órgano de carácter temporal. Solo permítame, se fue el video un momento, no sé qué sucede. Permítame un momento. Ya. En este caso fue creado, por ejemplo, un órgano de carácter extraordinario que fue el que creó la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente. Y adicional a ello, en ese sentido, crea 4 leyes de rango constitucional en temas muy, muy específicos que vinieron a desarrollar lo ya contenido en la misma Constitución. Dentro de esas 4 leyes está la ley de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad. ¿Qué sucede? Vamos a establecer estos puntos y poder desarrollar un criterio bien sencillo de comprender. Cuando veíamos el semestre pasado el tema de la Constitución, veíamos que hay distintos tipos de constituciones en relación a sus artículos, ¿no? Rígidas, mixtas, porque contienen los dos, los flexibles. Y nuestra Constitución es una Constitución bastante especial. ¿Por qué razón tiene esa característica bastante especial? Porque es una de las mejores constituciones a nivel latinoamericano. ¿Y por qué les digo esto? Se lo dejo con bastante soltura y bastante, en este caso, seguridad. Por las partes que contiene, por los artículos que la conforman. Muchas constituciones a nivel general de nuestra región, de nuestra América, solo contemplan la parte orgánica y la parte dogmática, es decir, los principios fundamentales en la parte dogmática y la parte orgánica donde se organiza el Estado, nada más. Nuestra Constitución fue bastante innovadora, por decir una palabra, en el sentido de crear mecanismos de garantía de principios fundamentales contenidos en la misma Constitución y crear en ese sentido, ¿verdad?, los órganos de protección extra superior que en este sentido fueron creados con la Constitución, que fue y es llamada la parte pragmática, la parte garantista de la Constitución, la parte que da el mecanismo de garantizar los principios contenidos en ella. Es más, si ustedes se dan cuenta, nuestra Constitución tiene artículos flexibles porque en ese sentido, dentro de su mecanismo de reforma, la aplicación y el proceso como tal implica no la creación de un órgano extraordinario porque no tenemos que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sino por medio del Congreso de la República en una mayoría calificada, luego una opinión de la Corte de Constitucionalidad y asimismo una consulta popular, podría intentarse realizar una reforma constitucional a los artículos que en este caso tienen esa condición. Es más, lo hemos podido observar, queridos jóvenes, si ustedes se recuerdan, en el año 93, luego del autogolpe de Estado de Serrano Elías, hubieron reformas a la Constitución. En el año de 1999, luego de los acuerdos de 1996, los acuerdos de paz, se intenta una reforma constitucional que en la consulta popular se le dice no a esas reformas, ¿verdad? Entonces, existen ese mecanismo para unos artículos. Otros artículos, por ejemplo, tienen esa parte rígida, porque implicaría para su reforma la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? La particularidad que tiene nuestra Constitución, adicional a todo lo que ya les mencioné, es que hay artículos que garantizan el ejercicio jurídico y político de nuestra Constitución y nuestra democracia y que son inalterables, irreformables, los famosos y llamados artículos pétreos, que no pueden reformarse por ningún motivo. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre bajo esta protección de garantías que la Constitución establece? ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, que esta Constitución adoptada en 1985, ¿verdad?,
Lo que realizó fue una ampliación a la protección de la persona como ente principal dentro de la sociedad guatemalteca y que en ese sentido, ¿verdad?, reconoce esos derechos humanos que como guatemaltecos debemos, tenemos y asimismo, no solo nosotros, cualquier otra persona que se encuentre dentro del territorio nacional, ¿verdad?, y que en ese sentido se incluyen todos aquellos principios fundamentales e inherentes que van a desarrollar a la persona, a la familia y en sí a la sociedad, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Lo que sucede es que crea un mínimo de garantías y principios fundamentales que pueden ser en este caso desarrollados ampliamente y bajo un contexto de protección inherente al ser humano por el simple hecho de serlo. Ahora bien, también es de decir que no se crean únicamente estas medidas que garantizan la aplicación de los dogmas y los principios establecidos en la Constitución. También surge con la Constitución ciertas instituciones novedosas, creativas, que vienen a participar dentro de ese proceso o mecanismo garantista que la misma Constitución establece y ha desarrollado. Uno de ellos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el famoso Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Surge con la Constitución en la parte pragmática aquella institución encargada, ¿verdad?, de velar, de garantizar ese cúmulo de derechos que como sujetos dentro de un Estado de Derecho tenemos. También asimismo surge, queridos jóvenes, la Corte de Constitucionalidad como un tribunal autónomo, como un tribunal superior, encargado fundamentalmente de la defensa de la Constitución. Ahora bien, es de decir, queridos jóvenes, que pues, en nuestro país, cuando hablamos de este tipo de instituciones, son instituciones que dentro del ámbito jerárquico están fuera de esa jerarquía de los tres poderes del Estado. Por lo especial que en este caso son. Por esa autonomía que tiene. También podemos hablar de un Tribunal Supremo Electoral, un ente autónomo que tiene su propia función, la cual es el tema electoral, el proceso como tal. Pero vean, hablando de las tres instituciones, todavía ni siquiera hemos entrado al tema de las garantías. Son instituciones que a todas luces, ¿verdad?, ¿quiénes las integran? Personas individuales. Y que dentro de la concepción y desarrollo de las personas que integran estas instituciones, está encargado esas funciones propias que la Constitución y las leyes especiales les han determinado. Es decir, que en ocasiones, por ejemplo, puede ser que no estemos de acuerdo con las resoluciones que la Corte Constitucional le ha dado, pero es muy distinto no estar de acuerdo a no acatar la resolución, es muy distinto, ¿verdad? Lo que sucede es que tenemos que analizar a las personas que la integran. Entonces, dependiendo el criterio, el análisis, la interpretación jurisdiccional y judicial que hagan, así va a estar en este caso la resolución. ¿Cuánto hemos en este caso platicado en este curso de las resoluciones devenidas en historia constitucional que han existido, ¿verdad? Las resoluciones históricas, por ejemplo, en el golpe de Serrano Elías, las resoluciones históricas también cuando en este caso quería participar el general Efraín Ríos Montt, las decisiones históricas que han habido, por ejemplo, en estos últimos años, desde el 2015 a la fecha. El tema de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Muchas personas en este caso creen
que es una institución que vela y está únicamente para protección del delincuente y no, ¿verdad? En realidad está para protección de todas las personas, de la garantía de los principios fundamentales que la Constitución creó en virtud de nosotros como seres humanos. El tema del Tribunal Supremo Electoral. Yo insisto, muchas personas critican, ¿verdad? Y han criticado a lo largo de todos estos años de democracia el actuar, el desarrollo del proceso electoral. Pero muchos desconocen a profundidad en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso electoral? Es muy distinto el órgano de control del proceso electoral que las instituciones temporales que realizan el proceso electoral. Las juntas electorales, las juntas departamentales, que son órganos temporales. Es la misma población las que se encarga de realizar el proceso electoral. Es más, para eso está en la ley electoral de partidos políticos que establece los lineamientos que deben establecerse, que guían al proceso electoral. El día de ayer platicaba con sus compañeros en la sección K, el tema de la solicitud. Miren, yo les digo, o sea, tal vez alguno de ustedes estuvo conmigo en ciencia política el primer semestre, y les digo, o sea, todo lo que estamos viviendo en los últimos años, prácticamente desde 2015 a la fecha, viene a formar parte de un fenómeno político, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, como veíamos en ciencia política, el fenómeno político son todos aquellos hechos que se tienen que llevar a cabo, que deben sucederse para que puedan establecerse, para que puedan analizarse. Yo no recuerdo en los últimos años, por lo menos en la época democrática, donde el Ministerio Público, a través de una fiscalía que no fuera la Fiscalía de Delitos Electorales, ¿verdad?, solicitara una declaración de un integrante de una junta receptora de votos. Es interesante, ¿por qué? Porque los mecanismos de impugnación electoral, la misma ley electoral lo establece. Ustedes saben, por ejemplo, en el tema, porque eso fue, por ejemplo, para según entiendo, de una junta electoral de San Juan Tecuac, eso fue el día de ayer, ¿verdad? ¿Qué sucede? Según el contexto es que el alcalde que se estaba religiendo, que era por Vamos, perdió como por 27 votos. Si impugnaron esa mesa, ¿verdad?, que tiene como 54 votos a favor del alcalde que ganó, que es de la UNE. Entonces, se sigue un supuesto delito porque uno de los fiscales, uno de los integrantes de la mesa receptora, pues agarró la caja la caja electoral y la desapareció un momento y luego apareció. Entonces, pero vamos a esto, vean. Lo interesante de todo es que según la ley electoral de partidos políticos, si había un fiscal, porque eso fue en primera vuelta, si había un fiscal de algún partido o algunos fiscales de algunos partidos impugnan la mesa completa de votación, recuérdense que luego del día de la votación está la audiencia de revisión de escrutinios. Según la ley electoral de partidos políticos, debe llevarse en los 5 días posteriores a la elección. ¿Para qué sirve esas audiencias de revisión? Las audiencias de revisión sirven para revisar todas aquellas impugnaciones que hubieron y determinar si en este caso son válidas o no. Es más, se lleva a cabo la audiencia de revisión y no sucede nada con esa impugnación, ¿verdad? Se da sin lugar. Todavía, si ustedes recuerdan en la historia reciente política que hubo, ¿verdad?, a través de un amparo, y vamos a entrar al tema, ¿verdad?, a través de un amparo, la Corte de Constitucionalidad instruye al Tribunal Supremo Electoral a repetir todas las audiencias de revisión. Por eso ustedes vieron de luego, porque las audiencias de revisión se llevan en los departamentos. O sea, al departamento se llevan todas las cajas electorales de los distintos municipios y se va a abrir en este caso la caja electoral que fue impugnada, que es una mesa electoral, ¿verdad? Ahí se llevó a cabo en el departamento, en cada uno. Se solicita el amparo y se instruye que se vuelva a hacer la audiencia de revisión. Se vuelven a hacer las audiencias de revisión, ustedes pueden ver ahí en el Parque de la Industria, y nuevamente pues, no había ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora bien, pues en este caso, ¿verdad?, ¿qué ocurre? Vamos al tema
entrando a este proceso, a este tema, ¿qué ocurre con el tema de las garantías constitucionales? Vamos a ir por partes. Empecemos con el tema del amparo. El amparo, en este caso, surge como medida garantista cuando hay dos vertientes. Cuando hay una amenaza a una violación a un derecho fundamental o cuando esta amenaza ya sucedió, entonces los resultados que se buscan es evitar la violación o restaurar el imperio que la misma violación a la garantía del derecho llevó a cabo, ¿verdad? Bueno, pero hay un elemento fundamental. Yo les soy bien, por eso es que no vamos a dar a profundidad este tema, porque en este sentido tendríamos que ver, por ejemplo, procesos, ya ver en este caso el tema del proceso, ver el tema de los documentos jurídicos que se realizan. Entonces, por ello es que únicamente me gusta explicarlo para que lo comprendamos. Bueno, hay un elemento fundamental en el tema del amparo, primordial que establece la Ley de Amparo de Exhibición Personal y Constitucionalidad. El tema de definitividad. Es decir, que debe haberse agotado todo el procedimiento, que no exista ninguna notificación pendiente de entregar, que no exista ninguna resolución pendiente de resolver y que ya se hayan agotado todas las instancias antes de que proceda el amparo. Bueno, vamos a esto. Es decir, que según nuestro proceso jurisdiccional tuvo que haberse seguido primera instancia, segunda instancia, apelación, ¿verdad? Y ya cuando no existe ninguna resolución de notificar o resolver, si aún considero como sujeto de derecho que se me están violentando mis derechos, presento el amparo. Ahora bien, hay un tema interesante que siempre ha estado bastante en discusión. El tema de la amenaza a la violación de los derechos. O sea, no han ocurrido. Es distinto cuando ya ocurrieron, porque ahí lo restaura. No han ocurrido, es una amenaza. Entonces, le colocan el nombre y es muy por costumbre, porque realmente no existe ese nombre en el ámbito jurídico. El famoso amparo en prevención. En prevención de que ocurra la violación a los derechos. Los últimos 15, 20 días, ustedes han observado la solicitud, el planteamiento de una infinidad de amparos, ¿no? Ante la Corte de Constitucionalidad, ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que la Corte se ha negado en este caso a darle trámite, si no lo ha enviado a la Corte Suprema de Justicia por tema, en este caso, de competencia. Entonces, ¿qué sucede? Es un mecanismo garantista de que se respete, en este caso, el derecho inherente a la persona. Como les digo, el tema del amparo, un elemento fundamental es que haya definitividad. Cuando ya no hay nada más que notificar, no hay nada más que resolver, si aún considero que se me está violentando, puedo presentar un amparo. O el famoso amparo que, yo le insisto, no sé por qué le llaman así, pero el tema del famoso amparo en prevención, cuando no hay definitividad, pero considero que hay una amenaza. Ya han visto ustedes. Por ejemplo, varios abogados, en este caso, presentaban un amparo para garantizar las resultas de la elección que en este caso se llevó a cabo en primera y en segunda vuelta. Han presentado amparo para que en este caso se garantice, ¿verdad?, la toma del poder de las autoridades electas el 14 de enero. Y así mismo, ¿verdad? Han visto una infinidad de presentaciones de este tipo. Es lo que sucede. Es para ese fin se tiene. No es, lo que sucede es que ahorita le han dado muchos tintes políticos, ¿verdad? Pero en realidad es un mecanismo garantista que protege contra violación a los derechos que ya han ocurrido o que protege contra una amenaza de una violación que pudiera darse, ¿verdad? Bueno, el tema de la exhibición personal.
Ustedes han visto, y por eso les digo que, miren, yo este tema, o sea, estos temas, simple y sencillamente ya, o sea, pude haberlos obviado, no examinarlos, pero lo que pasa es que son de la vida cotidiana, jurídica. El tema de la exhibición personal. Vamos a hablar de la historia de la exhibición personal. El tema en este caso deviene mucho de aquellas torturas, secuestros y que ocurrieron, ¿verdad? O que han ocurrido a nivel general en toda la sociedad en épocas oscuras de cada Estado de Derecho. Cuando, en ese sentido, ¿verdad? Se priva de... Y aquí hay dos elementos. ¿Por qué se plantea una exhibición personal? La libertad, la seguridad, incluye la libertad, y sobre todo el bienestar o la vida. Bueno, vamos a esto. En la época dictatorial en nuestro país, ¿verdad? Dictatorial de gobiernos militares, en la época de la represión, en la época en la cual, pues por manifestar el pensamiento, la libre emisión del pensamiento, uno lo secuestraban y terminaban, en este caso, torturándolo y en muchas ocasiones hasta matándolo. Lo que sucedía es que muchas personas las detenían de forma ilegal, las amenazaban, las coaccionaban y en muchas ocasiones hasta terminaban golpeándolas o matándolas, ¿verdad? Y no había un debido proceso, no había un mecanismo garantista del ejercicio de sus derechos, en virtud de que muchos los obligaban a confesar tal vez situaciones que no habían cometido, ¿verdad? Pero pues era algo de carácter ilegal. Bueno. Luego, en ese sentido, pasa a formar parte de un mecanismo, ¿verdad? Para garantizar la libertad y seguridad y sobre todo el tema de la vida que ocurre. Ustedes mismos en el semestre pasado veíamos en la sección cuando veíamos Introducción al Derecho 1, por ejemplo, detención legal. ¿Cómo puede detenerse a una persona legalmente? En primer lugar, solo lo puede hacer la autoridad competente, la Policía Nacional Civil. Ninguna otra autoridad lo puede hacer. Ni el ejército, ni la policía de tránsito, ni un agente privado, nadie. Solo la Policía Nacional Civil. Y solo bajo dos criterios. Por orden de juez competente donde se ordena la aprehensión de la persona o cuando la persona está cometiendo un delito en fragancia. Es decir, en ese momento se le detiene porque ahí estaba cometiendo el delito. Solo por esas dos condiciones. Bueno. Nuevamente, la Policía Nacional Civil, nada más, nada más. Bueno, vamos a esto. La policía lo detiene y en este caso, ¿qué ocurre? Según la Constitución y según la detención legal, debe llevarlo ante juez competente en un máximo de 6 horas para que el juez competente lo escuche en un plazo máximo de 24 horas y le determine el motivo de su detención, que al fin de cuentas este juez que lo escuche es un juez de garantías. En su primera declaración. Si no ocurre de esta forma, ya está siendo sujeto de una detención ilegal. Ahora bien, lo que sucede es que vean en nuestro país en realidad, lastimosamente aquí hay muchos elementos en los cuales sinceramente estas condiciones se pierden, no se analizan, se creen otras situaciones, se crean fantasías. Vamos a poner ejemplos. Una colonia cerrada, o sea, una colonia, un residencial, una colonia autorizada municipal para cerrar, que tenga una garita. El guardia de seguridad privado no lo puede detener, no lo puede detener. Cuando es por ejemplo, un residencial donde las calles son privadas, lo que habíamos hablado con el tema de la copropiedad y todo lo que estamos viendo las pasadas, que ha servido, ¿qué sucedía? Ahí le puede evitar el ingreso porque ahí sí es propiedad privada. En las colonias, que eran colonias que tienen en este caso calles públicas, pero por mecanismos en los cuales se ha solicitado al Consejo Municipal la autorización para cerrar la libre locomoción y se coloca una garita en la entrada, a esas colonias en realidad
no podría el agente de policía privada negarles el acceso. Les puede solicitar su identificación como mecanismo de seguridad, aunque también en ese sentido es muy discutible que usted le presente su documento de identificación a un guardia de seguridad y no a la Policía Nacional Civil, que es la encargada y la única de pedirle su documento de identificación. Bueno, vamos a esto. Entramos, estuvimos con nuestra visita, bueno, a quien fuimos a visitar, vamos afuera. Vamos a salir del portón y lastimosamente me fallan los frenos y le golpeo la plumilla. No abrió la plumilla y golpeo con mi vehículo la plumilla. ¿Qué va a suceder? El guardia de seguridad va a llamar a sus demás colegas, compañeros, y le van a impedir la salida. ¿Ah? Eso es una detención ilegal. Le están privando de su libertad de forma ilegal. Lo que sucede es que el golpe que usted hizo, a fin de cuentas, son daños y perjuicios, sí. Pero entonces que venga la Asociación de Vecinos, que venga el Consejo Comunitario de Desarrollo, y por medio de su representante, lo demande en el órgano jurisdiccional por daños y perjuicios. Presenten los mecanismos de prueba, pero que el guardia le cierre la entrada no se puede hacer. Es una detención ilegal, ¿no? Bueno, ahora bien, en el mejor de los casos sucede eso, ¿verdad? Que lo detengan. Ya ustedes ya han visto hace algún tiempo una historia muy triste donde un guardia de seguridad privada hasta le dispara a una persona y la mata ahí en la garita, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede en los centros comerciales, ¿verdad? Vamos a esto. La diferencia podría establecerse y por eso es que ustedes ven, ¿verdad? Tal vez a veces lo ve uno como historia, como un reel, como algo tal vez de broma, pero tiene algo jurídico. En este caso están asesorados. Por ejemplo, en el tema de Cayalá. Lo primero que ustedes vieron, por ejemplo, en Cayalá fue que colocaron rótulos de propiedad privada, ¿verdad? Es decir, en propiedad privada, como toda propiedad privada, nos reservamos el derecho de ingreso. Ahora bien, lo que queda muy discutible, siendo bien sinceros, es las armas del alto calibre y grueso calibre que en este caso estas personas tenían. Recordemos que puede ser que sean armas de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y que ahí se está cometiendo un delito. Pero bueno, quitemos ese punto, ¿verdad? Ya lo he platicado un montón y ahora, por ejemplo, hasta le dicen que es zona roja. ¿Verdad? Está bien, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿verdad? El tema queda en discusión a nivel general y la decisión de cada persona de qué ir. Vamos a esto. Bueno, ¿dónde está este suceso? No sé si ustedes escucharon que, por ejemplo, ahí hubo un vehículo mucho tiempo en un parqueo, en la entrada del parqueo, en la salida del parqueo, que estuvo ahí detenido, le pusieron hasta un cepo, ¿verdad? Meses de estar un vehículo ahí. Al parecer, era por cuestiones de impago de un parqueo y el propietario del vehículo ahí lo dejó abandonado, ¿verdad? Vamos a esto. Lo discutible, por ejemplo, ahí es el tema de dónde se encontraba el vehículo, ¿no? No la persona, no la persona. Pero bueno, vamos, por ejemplo, al tema de la Policía Nacional Civil. Lo detiene la Policía Nacional Civil. Si en 6 horas no lo conducen ante juez competente, se está volviendo una detención ilegal, ¿sí? Si usted en 24 horas no lo escucha juez competente, se está convirtiendo en una detención ilegal. ¿Y qué mecanismo legal tengo para dar fe, para acreditar, para evitar esta vulneración a mi garantía constitucional, a mi principio fundamental de libertad? La exhibición personal. Es más, otra vez con los tintes políticos que le han dado en las últimas semanas, ustedes pueden darse cuenta que a la fiscal general, un abogado le solicitó, o sea, en nombre de ella, o sea, a favor de ella, solicitó la exhibición personal de la fiscal general, ¿verdad? Porque simplemente tiene que cumplir un trabajo y no se encontraba realizándolo, pues, ¿verdad?
Es más, hasta como 3 días más o menos estaba revisando el perfil del abogado en Twitter, que es donde está él comunicando lo que ocurría, y hasta el momento el indicado que no le han notificado al órgano judicial si al final de cuentas se llevó a cabo la exhibición personal. Puede ser que en este caso la tenían detenida contra su voluntad, ¿verdad? Estaba detenido, estaba cohibido de una u otra forma de su libertad. No lo sabemos, pues. O si sencillamente tenía miedo, estaba escondida. Realmente no sé, ¿verdad? No lo sabemos. Otra muy interesante, ¿no? ¿Dónde se puede plantear una exhibición personal? Mira, a ustedes les va a pasar mucho y se van a dar cuenta de mucho de esto con el tema de los ebrios y los hechos de tránsito. Miren, jóvenes, de verdad que hay gente bastante negligente, ¿verdad? Eh, Les gusta tomar y les gusta manejar tomados, ¿verdad? A pesar de que posiblemente hayan tenido varios hechos de tránsito, no les importa la vida, ni de ellos y mucho menos la de los demás, ¿verdad? Es lo que les gusta, ya es una enfermedad, andar alcoholizados, andar de esa forma poniendo en riesgo su vida de las terceras personas. Bueno, si les contara de todas las veces que he tenido que ir a ver algunos ebrios, ¿verdad? Realmente, se los juro, hay historias de historias. Pero bueno, ¿qué sucede? Viene la persona, estado de ebriedad, totalmente alcoholizado. Choca a otro vehículo, ¿verdad? El otro conductor, en este caso, pues iba en total estado consciente, normal, sin estado de estabilidad. Es más, ni siquiera era muy noche, eran las 9 de la noche. Y se baja el otro conductor que lo chocaron y según el parte policial, y mi cliente era el ebrio, según el parte policial, la prevención policial, pues en este caso él intenta platicar con el ebrio y el ebrio lo primero que hace es venirse a golpes, ¿verdad? Y es en este caso una riña en vía pública. Cuando llega la policía detienen a las dos personas, ¿verdad? Y algunos, en este caso, testigos de lo que había estado ocurriendo manifestaron pues lo que fue contenido en la prevención policial. Detienen a mi cliente, estaba totalmente alcoholizado. Le ponen las esposas y comienza a escupir, a insultar y a patear a los agentes de Policía Nacional Civil. Es más, los agentes vienen y lo suben a la patrulla. Lo tienen un momento ahí dentro de la patrulla y comienza a patear los vidrios y hacer un desmadre. Se suben los dos policías, ¿verdad? En este caso, y se puede decir que lo fuerzan a detenerse, ¿verdad? Lo agarran de los brazos, le detienen las piernas y así lo conducen a tribunales. Es más, en la prevención, en este caso, menciona el policía, y luego platiqué con él, con los dos, que los llevó escupiendo, insultando, diciéndoles hasta de lo que de las cosas, ya se imaginan ustedes. En tribunales entra siendo el mismo desmadre, llegar al grado de que si ustedes saben que en tribunales, en este caso, pues están los policías del organismo judicial y obligatoriamente tienen que volver a catear a la persona para examinar que no haya ningún elemento extraño o punzo cortante. Le estaban haciendo el cateo y quiso morder, escuchen, quiso morder a uno de los agentes del organismo judicial. Lo llevan a las carceletas y se quiso pelear, o sea, aún así, lo dejaron lo dejaron, lo metieron a las carceletas y normalmente cuando lo meten ahí le quitan las esposas. Le quitan las esposas y se quiso agarrar con uno de los que estaba ahí detenido, que era, según entiendo, como que el otro acompañante que iba en el carro. Bueno, total que lo tienen que cambiar de carcelete y lo vuelven a engrilletar. Miren, jóvenes. A mí no me dio tiempo ni llegar al hecho de tránsito. Me dio tiempo de llegar ya cuando estaba en tribunales y aún todavía seguía diciendo unas barbaridades que miren, se los juro. Lo primero que hice fue porque ahí están los policías captores y a platicar con ellos, ¿no? Al fin de cuentas, miren, de verdad, los policías, créanme, la Policía Nacional Civil son agentes de Policía Nacional Civil, personas como nosotros, de verdad. Personas que están haciendo un trabajo, de eso comen, de eso viven.
Y al final de cuentas, o sea, no hay que juzgarlos, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas es su trabajo. Es más, yo tengo varios alumnos en otra universidad privada que son policías, ¿verdad? Y miren, me cuentan unas historias que se los juro, a veces parecía de película, pero sucede. Pero bueno, me voy a platicar con los agentes captores y lo primero que me dicen, mire, Lick, calme a su cliente. Me comienzan a contar todo el desmadre que había hecho. Me dice, mire, de verdad, porque nosotros somos muy pacientes. No le dimos una tunda en la patrulla. Yo lo primero que pensé cuando me estaban contando es mentirosos, ¿va? Seguro de que macanía le pegaron, ¿verdad? Y no le van a dar en la cara. O sea, no son brutos en ese sentido, no le van a dar en la cara. Le dan en partes donde es difícil hacer el tema de la investigación, ¿verdad? El tema de la revisión médica. Pero le creí, a fin de cuentas, tenía las dudas desde ahí, dije, hostia, no cómo lo calmaron, ¿no? Hacía una fiera y cómo lo calmaron entonces, pero tampoco van a creer ustedes que era de mi tamaño, o sea, los agentes si eran en este caso bien altos, pulentos, dije, estuvieron con la fuerza, lo calmaron, dije. Entonces, lo primero que hice yo después, cuando fui a ver a mi cliente en las carpetas, mire, cálmese, ya, cálmese. No le dije esas palabras, ni nadie les dijo. ¿Verdad? Créanme que no le dije esas palabras. O sea, me enojó todo lo que dije, todo lo que dijo. Y todavía en ese momento estaba gritando una infinidad de cosas. Mire, eso está poniendo peor la situación. Entonces, vamos a esto. Hay ocasiones en las cuales, miren, todos somos humanos. Y que nos estén mentando la madre, que nos estén insultando, que nos estén escupiendo, que nos quieran patear, en algún momento nos van a sacar de las casillas. Eso sí, vamos a esto. O sea, lo difícil de ser policía en ese sentido es que existe la responsabilidad profesional, ¿verdad? Entonces, si mi cliente viene, mire, me pegaron, ¿no? Ya está sufriendo en este caso vejámenes. O sea, los agentes le pueden dar una para calmarlo, pues, pero hasta ahí va. O sea, con la macana agarrarlo en el cuello y calmarlo, hasta ahí. ¿Verdad? Pero ya por venganza, aunque se los juro que los policías dijeron, mira, de verdad tuvimos mucha paciencia. Y de verdad, o sea, ya hablando el tiempo que me calme, fui a ver como a las 4 horas más. Y lo primero que hice fue revisar realmente si no tenía golpes en las costillas, porque otro lado donde les pegan es en los testículos. Eh, Tampoco le digo los testículos, les digo, porque me hicieron esa pregunta, estaba contando esta historia y se los juro que me hacen esa pregunta en la clase anterior y yo decía, no, o sea, no tampoco, ¿verdad? Pero le vi las costillas. La verdad es que no le pegaron, ¿verdad? La verdad es que no le pegaron, calmado. Miren, de verdad, yo considero que siendo bien sinceros, el alcohol, yo no creo, o sea, le hizo prueba de alcoholemia y se le hizo prueba se me olvidó el nombre, toxicológica creo que es. Y no tenía en este caso rastros de una droga, únicamente alcohol. Altísimo, altísimo. El señor mi cliente ya cuando se le pasa los efectos del licor, se los juro, mire, no se acordaba de nada hasta llegar al grado, porque la audiencia nos la dejaron como a las 10, 11 de la mañana el otro día. El día estaban terminados como a las 12, como a medianoche. A tal grado de que en ese momento antes de entrar a la audiencia, mire, y le expliqué todas las locuras que había hecho. Y viene y me dice, mire, le voy a pedir disculpas a los agentes. Y así como que, y entonces, ¿por qué lo hizo? Pues, o sea, porque, o sea, y no solo eso, o sea, le fue a pedir disculpas a cada agente, o sea, porque ellos mismos después lo llevaron de parte del organismo judicial y le pide disculpas a los agentes, le pidió disculpas al que chocó, al acompañante que también se había puesto bélico y por eso lo conducieron, y aceptó toda la responsabilidad, aceptaba pagar, en este caso, lo que realmente ni era una gran cosa ustedes, de verdad. El golpe en este caso no era mucho, o sea, es el mismo alcohol que lo había puesto fuera de su capacidad mental. El golpe realmente era 3,000 quetzales le estaban pidiendo, ¿verdad? Yo pensé que porque yo vi el vehículo y dije, no, no creo que sea tanto, pues, ¿verdad? Pero, o sea, no creí que, o sea, realmente complicó más la situación en este caso. Entonces, ¿qué sucede?
Si los policías, porque por ejemplo en ocasiones me he enterado, ¿verdad? Me han contado por ahí, hasta ahí se queda, ¿verdad? Que no los llevan directamente a la torre tribunal, sino los llevan a una policía, a una agencia, a una comisaría. Y ahí les dan su tondado. ¿Y qué ocurre? Como se les pasan las 6 horas, después en la prevención policial le colocan hora distinta de la hora de la hora de captura. Aquí sí, evidentemente, es una detención ilegal. ¿Ya? Sí, Talo, muy buena noche. ¿Le escucho? ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, queridos jóvenes, lo interesante de todo es que vamos comprendiendo que este tipo de garantías a todas luces son dinámicas, se encuentran en todo momento. Lo que ocurre es que las hemos visto más por el ámbito político en el cual el contexto político en el cual nos encontramos, pero realmente es muy, muy, muy claro. Otra, por ejemplo, el tema de la inconstitucionalidad. Es más, también los tres que estamos viendo, los tres procesos han presentado amparos, exhibiciones personales y hace algunas semanas un grupo de abogados presentó una inconstitucionalidad, ¿verdad? En la cual, de forma parcial, en la cual solicitaba que se declare inconstitucional ciertos artículos que daban la potestad de la cancelación de la personalidad jurídica, en este caso de personas jurídicas. Es evidente que la Corte, ya ustedes vieron la resolución de esta semana, dijo que no. Bueno, no es de esta semana, la semana pasada, simplemente no lo dio con lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con la inconstitucionalidad? Lo que garantiza, lo que desarrolla es la supremacía constitucional. Que no hayan normas inferiores que tergiversen la Constitución. Que no hayan normas inferiores que vulneren la Constitución. Entonces, han habido, por ejemplo, en este caso puede ser un caso concreto, puede ser de manera general cuando se solicita que toda la ley, ¿verdad? Toda la ley tiene, en este caso, un vicio parcial o total de violación de la supremacía constitucional, o cuando la parte considera un caso concreto que esta norma está violentando, en este caso, ese precepto de supremacía constitucional. Si ustedes se dan cuenta y búsquenlo ahorita si ustedes si tienen esa duda en las redes sociales, las tres tipos de garantías constitucionales se han planteado: amparos, exhibiciones personales e inconstitucionalidad en caso concreto, hace algunos días, ¿verdad? Entonces, como les digo, este es un elemento que está aquí con ellos. Si se dan cuenta, termino la presentación. Es un elemento que lo encontramos siempre, es vivo, es una acción viva del derecho, dinámica, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Lo interesante de todo es que luego el otro semestre, en el tercer semestre, esto que acabamos de ver ya lo van a ver con, por ejemplo, cuál es el proceso, cuáles son los documentos que se crean para poderlo plantear, pero sin ir tan lejos. El más sencillo de plantear es la exhibición personal. La exhibición personal, por ejemplo, cuando en la época de la represión estaban detenidos contra su voluntad, sin ninguna acusación de un delito, sin ningún proceso previo, se podían plantear en cualquier documento. No necesitamos el abogado, el auxilio de un abogado. Hay historias de personas que fueron detenidas, que plantearon exhibiciones personales y se planteaban en unas carteritas de fósforos, ¿verdad? Porque realmente les digo, miren, la exhibición personal se puede plantear por cualquier medio, ¿verdad? Por teléfono, por ejemplo, ¿verdad? Sin dado caso quisiera, ¿verdad? Entonces vean, pues con este punto termino el contenido del curso. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Con todo gusto lo escucho en este momento. ¿Estamos bien? Bueno, entonces me quedo hasta acá. El día de clases, que en este caso, si no me equivoco con ustedes, es el martes, ¿verdad? El martes de la otra semana. Voy a pasar todas las diapositivas desde prácticamente desde la primera de este examen final hasta la última. Doy la despedida final del curso y ahí cierro el mismo. El día de hoy, como se los había prometido, a partir de más o menos revisen entre 10:30, 11 de la noche, ya pueden revisar sus notas de segundo parcial.
Yo ahorita solo voy a hacer mi respectiva cena y comienzo ya a subir sus notas. Ya tengo las notas de todos. Les indico, en esta sección G, como se los había mencionado, ¿verdad? Voy a dar, yo ahí hice el porcentaje, solo permítanme, ahorita lo voy a ver. En esta sección el promedio subió bastante, les había dicho 32 la última clase, el promedio es 34, ¿verdad? 34 es el promedio de esta sección, sí ya califiqué algunos 40, ¿verdad? Ya califiqué algunos 40, entonces yo esperaría, miren, de verdad porque tengo que subir las 3 notas de las 3 secciones que tengo, pero es un compromiso que hice y con todo gusto, nada, no me cuesta nada, entre 11 y 11 y media, con todo gusto les estoy subiendo sus notas. No sé si la cartera virtual se está actualizando en el mismo momento, pero yo les envío nuevamente el enlace para que ustedes la puedan ver de forma inmediata. ¿Oye? Qué gusto haber compartido con ustedes esta noche, estimados jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos nuevamente el siguiente día de clases ya para finalizar el curso. ¿Ah? Un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente a ustedes.